¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a nuestros devocionales en casa. Y bueno, como lo comenté en el video anterior, vamos a empezar a estudiar los proverbios para la vida. Necesitamos tener estos principios claros, estos proverbios que están en la palabra de Dios para nosotros, para estudiarlos. A veces es un libro que poco estudiamos, que poco leemos, lo pasamos así, después de Salmos le damos una vuelta y luego nos vamos a otros libros, pero la riqueza y el libro de Proverbios es de gran bendición para nuestras vidas. No importa la edad que tengas, seas joven, adolescente, adulto, una persona grande, adulto mayor, los principios y la riqueza espiritual que encontramos en el libro de Proverbios puede transformar tu vida y lo hace. Y créeme, lo hace. Y yo te recomiendo hoy, precisamente el día que estemos, en el día de hoy, lee el proverbio. Si el día de hoy es 10, o es 12, o es 13, el día que te toque, lee el proverbio del día. Será de gran bendición. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 1, verso 7. Ese es el inicio de nuestro estudio. Y dice así la palabra de Dios. Te voy a leer varias versiones. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra versión dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Qué interesante ver lo que la palabra del Señor nos habla sobre la sabiduría. Y la sabiduría no solamente es un conocimiento o es adquirir información o ciencia en nuestras vidas para sentir que somos más sabios. Ese no es el concepto de la sabiduría que la palabra del Señor nos habla. Y recuerda que la palabra proverbios es importante, significa ser semejante o representar. Y la mayoría de los proverbios utilizan, o vamos a descubrirlo, estas comparaciones para enseñarnos sus verdades. Importante, nos da ciertas advertencias, nos exhorta, nos guía y también puedes sentirlo como es el estudio nos lleva a entender que es la relación de un padre hacia un hijo, ¿no? Varios de los proverbios empiezan con hijo mío y así es como Dios nos dice, no desprecies la dirección de tu padre, no desprecies el consejo de tu madre, hijo mío, si atiendes mis razones. Siempre es este sentido paternal y lo podemos ver de Dios hacia nosotros, ¿no? Nos invitan a fortalecer nuestro carácter y nuestra conducta. Y están enfocados en tres áreas bien importantes, la espiritual, la moral y la social. Así que los proverbios van a empoderar estas tres áreas en nuestras vidas siendo guiados por el Espíritu Santo. Y recuerda que también son instrucciones que son procedentes del Señor, ¿no? Que nos van a permitir saber el camino que debemos de tomar. Por eso la vez pasada decía en Proverbios capítulo 3, fíjate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto quiere decir que mis caminos normalmente están chuecos. Cuando yo busco a Dios, Él endereza mis veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Leer proverbios, además, podemos encontrar los detalles más mínimos de cómo Dios está interesado en nosotros, cómo vivimos nuestra vida y cómo debemos de vivirla, hasta en los detalles más mínimos. Por eso no dejes de meditar y estudiar, conéctate con nosotros para estudiar los libros de Proverbios. Y bueno, en el Antiguo Testamento son las instrucciones que tiene para nosotros la palabra a través de Proverbios, y en el Nuevo Testamento está el libro de Santiago para que también lo puedas estudiar. Entonces tú puedes decir, bueno, ok, quiero saber más, quiero aprender y conocer. Bueno, también es importante saber que Cristo está vamos a decirlo de esta manera, figurado en el libro de Proverbios. Es bien importante también entender esto, ¿no? Lo podemos ver en diferentes citas de Proverbios. ¿Por qué? Porque Cristo es la centralidad de nuestra doctrina. Cristo es el centro de nuestras vidas y lo tenemos que encontrar para no solamente decir, que es un buen proverbio, lo voy a seguir y me va a ir bien. Como está el Señor reflejado, está de una manera prefigurado, lo vemos en el capítulo 8:22, en el 23:11 y en el 30:4. Así que bueno, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? La fuente de la sabiduría es el conocimiento del Señor Jesucristo. Y te digo esto en 1 Corintios 1:30, te lo voy a leer, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es algo que debemos de comprender, que la sabiduría emana y la fuente es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es vamos a decirlo, entendimiento completo de que en Cristo encontramos la sabiduría, porque Él es la fuente, ¿no?
¿no? Es bien importante. ¿Y cómo podemos entender y comprender qué es esta sabiduría, verdad? Bajo el poder del Espíritu Santo, la sabiduría del Señor que se revela en nuestras vidas nos hace entender la gracia, la misericordia, la majestad, conocer sus misterios, dice Daniel 2:47 y Mateo 13:11. Jesucristo lo dice también, los misterios que Dios nos ha revelado, ¿no? Las cosas grandes, Deuteronomio 10:21, que hay ocultas y que son reveladas para nuestras vidas. Entonces, bueno, voy concluyendo. El principio de la sabiduría. Puedes preguntarte, ¿qué es la sabiduría, pastor? ¿Cómo la puedo conocer? La sabiduría lo vamos a definir como la rectitud y la santidad que describe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, que conocemos verdaderamente al Señor. Entonces es esta rectitud, por eso dice el principio de la sabiduría. Entonces el principio de la rectitud, de la santidad, es el temor a Dios. Eso es lo más importante que debemos estar considerando. O sea, si yo deseo agradar a Dios, ahí empiezan los principios de la sabiduría. Porque yo estoy buscando que mi vida esté alineada y encaminada en la misma dirección. Esta sabiduría que aquellos que conocemos a Jesucristo nos hace entender que ya vivo para Él, no vivo para mí, que busco agradarle a Él, no me busco agradar a mí mismo, que busco hacer su voluntad y no la mía. Y ahí empezamos a ver cómo la sabiduría empieza a obrar en nuestras vidas. Y el temor del Señor, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová o el temor del Señor. Lo vamos a descubrir más de 14 veces en el libro de Proverbios. Y te digo y cierro con esto, ¿qué es el temor del Señor? Es la fuente de la vida. En el 14:27 lo encuentras. Es un tesoro, el temor del Señor. Es santificador en el Salmo 19:9. Es misericordia y enseñanza, Salmo 34:11. Es seguridad, Salmo 86:11. Y es el fin principal de nuestra vida, Eclesiastés 12:13. Así que entendamos que el principio de la sabiduría es cómo yo voy a llevar mi vida buscando agradar a Dios en santidad, en rectitud, en adoración. Y así es la manera en que yo voy a poder conocer y disfrutar, ¿verdad?, del temor del Señor para mi vida. Así que concluyo, seguir a Cristo no solamente es ir los domingos o a la iglesia o tratar de ser una buena persona. Eso está bien. Lo que tenemos que hacer es tener una comunión diaria, es un andar diario en Cristo, la rectitud y la santidad de buscar a Dios. Busca a Dios. No importa en la situación que te encuentres, estás en paz, en incertidumbre, como estés, es andar diario. Vamos a procurar estudiar juntos diario la palabra del Señor. Lee un proverbio diario, aparte de tus devocionales o lo que tú leas, para que encontremos juntos cómo vamos a descubrir los grandes propósitos, los planes y también saber enfrentar la vida como creyentes en esta tierra. Así que ya sabes, empezamos. Que el Señor te bendiga. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero mira el contraste. Pero los insensatos desprecian la sabiduría. O sea, el insensato, el necio, no valora este conocimiento de Dios y menos la enseñanza. Ahí está la primera comparación que también podemos comprender, ¿no? El principio de la sabiduría, o ser una persona que no quiere escuchar de Dios, que me resisto a saber que Dios tiene cosas para mi vida y trato de vivirla de manera a veces egoísta o a veces puede ser solamente pensando en mis propias necesidades. Así que ya lo sabes, voy a terminar con una oración y te espero en nuestro siguiente estudio de Proverbios para la vida. Dios, te damos gracias por tu palabra, que llegue a nuestro corazón, revélate a nuestras vidas y gracias por tu poder. Gracias por el libro de Proverbios, que entendamos que los principios de sabiduría es vivir nuestra vida en santidad y en rectitud hacia ti y conocer estas cosas grandes y ocultas que tú tienes para nosotros. Bendice a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.